Buen día muchachos, gracias por estar visualizando este video. Vamos a estar analizando el primer tema en relación a la materia de filosofía. Vamos a estar analizando lo que son el concepto principal y sus características en relación a la filosofía. Nos dice el primer término: la filosofía es un ejercicio de la reflexión y de análisis, de valor y de sentido. ¿Qué es lo que hace la filosofía? Al reflexionar, vamos a estar analizando cuáles son esas realidades de la vida que tratan de comprender a través de una metodología para llegar a explicaciones esclarecedoras. Hablamos de la esencia de todos los diversos elementos de la realidad. ¿Qué es la esencia? Podemos identificarlo también como un término, aquello que es invariable y permanente a la vez y que constituye la naturaleza de las cosas. La palabra filosofía, muchachos, se divide en dos partes. La primera es philos, que en español tiene un significado como amante de o amigo de, y a veces esto se suele confundir con amor, pero realmente esto va más identificado como una especialidad. Tenemos lo que es el término sofía, que hablamos de pensamiento, de sabiduría, de conocimiento, de saber. Entonces, uniendo estos dos términos, podemos decir que la filosofía, en el término griego, hablamos que es amante de la sabiduría o especializado en el conocimiento. ¿Cómo inició? Bueno, muchachos, para los primeros filósofos de la Grecia antigua, la sabiduría era una virtud, una búsqueda del conocimiento genuino y una superación de las opiniones falsas. Pero, bueno, la filosofía, vemos aquí, nos dice que inicia su propio ejercicio tomando trascendencia como una actividad intelectual y crítica, orientada a reflexionar sobre, en este caso, las causas naturales que explicarían los distintos fenómenos que se producen en la realidad, sustituyendo a los mitos. Por eso podemos dar el término también de logos, que se refiere a estudio. Dejamos un poco al lado la parte de una deidad a algo que se aplica con el razonamiento. Por eso se dice que al sustituir los mitos, bueno, vamos a analizar, vamos a razonar, vamos a reflexionar, como decía en un principio, la esencia de todos los diversos elementos de la realidad. Hablamos también que en el ejercicio de la filosofía se aplica de dar una explicación oculta o de lo sobrenatural. Esto frecuentemente se atribuía al capricho de los dioses. Hablamos también sobre las explicaciones racionales, donde las causas pueden ser observadas o deducidas, aplicando la lógica, siendo objetivos, neutrales y de una forma, todo basándose bajo la realidad. También podemos identificar que hay otras definiciones de la filosofía en sus inicios. El estudio de las fundamentales, de lo más fundamental, conceptos y principios envueltos en el pensamiento, la acción y la realidad.
Otro concepto pudiera ser un ejercicio de libre pensamiento crítico, liberador de irracionalidades. ¿Cuáles serían esas irracionalidades? Bueno, hacer a un lado los mitos, las falacias o lo absurdo, esclarecer, todo basado a la realidad. ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos aquí de la filosofía? Bueno, hablamos que dentro de la cultura griega, muchachos, había una gran abundancia de narraciones míticas, mediante las cuales explicaban el origen de los fenómenos naturales. Surge por eso la filosofía, porque se busca una explicación racional frente a todo eso de los mitos, o que en este caso, en algún momento vamos a identificar el término falacias. Vemos aquí que entran a escena los sofistas como los primeros pedagogos profesionales, enseñando las distintas artes y ciencias, promoviendo el método de la antilogía. ¿Qué es la antilogía? Bueno, más que nada ponían a hablar sobre exposiciones, a hablar de un discurso, ¿sí? Que en este caso la palabra antilogía viene del término antílogos, que es contra, discurso, y el razonamiento por reducción a lo absurdo. Tenemos aquí algunos personajes muy reconocidos en la filosofía. Tenemos aquí al primero, que él es Protágoras. Él promueve lo que es el arte de discurrir y discutir. Cuando hablamos de discurrir, nos basamos a extender, a argumentar, a fluir esa información. Discutir, bueno, es al momento de hablar de algo hay que analizarlo sin entrar en contradicciones. Tenemos a otro personaje que es Hipias. Él crea técnicas de memorización fácil y efectiva. Se dice que él utilizó varios sistemas mnemotécnicos. ¿Qué se refiere con esto? Utilizaba técnicas para aumentar la capacidad de retención de la memoria. Tenemos también lo que es Pródico, que en este caso se dedicó también a su interés por el lenguaje. Lo que queremos que entendamos es que surgen diversas técnicas. ¿Para qué? Para adquirir ese conocimiento. Tenemos también a Sócrates. Asistió a alguna de sus clases sobre esta materia y este personaje se dedica a escribir lo que es la retórica. La retórica, muchachos, vamos a darle un concepto rápido. Es una disciplina que estudia la forma y las propiedades de un discurso. Más adelante tenemos a Platón. Es un estudioso de la virtud y propone un método mejorado de la retórica y le llama dialéctica. La dialéctica es una técnica de dialogar y discutir, utilizando razonamiento y argumentaciones. También tenemos a un personaje muy reconocido, Aristóteles, que nos dice que él desecha la dialéctica como método y propone su método para razonar adecuadamente y la llama organón. La palabra organón, muchachos, tiene diferentes términos y nos basamos en este básico que podemos analizarlo o entenderlo como un instrumento para aprender o para pensar. Ahora veamos otros aspectos, ya para terminar, la filosofía y la ciencia. Desde su aparición en Grecia hasta nuestros días, la filosofía siempre se ha ocupado sustancialmente de las mismas cuestiones. Puede decirse que se trata de cuestiones permanentes,
de la filosofía, ya que se refieren a formas de la experiencia humana. Cuando hablamos de permanentes, no significa que no se tome en cuenta o que sean ajenas al tiempo o a la historia, sino que su planteamiento y las respuestas se adquieren de forma distinta a lo largo de la historia. También tenemos que nos dice: todo esto pone de manifiesto que la reflexión filosófica debe atender a la situación histórica efectiva en que nos encontramos. Esto no quiere decir, muchachos, que se deje de lado otras disciplinas como la moral o la técnica, ni la ética, aunque sí intervienen de forma directa en el momento de que se ejerce el pensamiento humano. En su ejercicio, la filosofía se diferencia de la ciencia en que muchas de las preguntas que se plantean no pueden ser respondidas. ¿Por qué? Porque se recurre a lo que es al empirismo o más que nada a la experiencia. Podemos decir también que la filosofía es diferente con la religión. Porque, la religión está basada en el dogmatismo, o en la fe, o en la revelación. Y precisamente porque su razón de ser busca en hallar la respuesta dentro de la propia realidad de este mundo. Cuando hablamos de dogmatismo, muchachos, hablamos de principios o doctrinas de un modo absoluto, sin admitir cuestionamientos. Así, en cambio, por eso ahí nos está diciendo que hacen diferencia de lo que es con la religión. Diversas ciencias han tenido su origen en la filosofía o en otras ciencias. Algunos científicos han sido igualmente filósofos. El propio planteamiento de las ciencias como disciplinas académicas procede de las funciones originalmente desarrolladas por la academia, fundada por Platón para la investigación y la educación. Ya para terminar, muchachos, la filosofía es una ciencia que estudia la totalidad de las cosas por sus causas últimas o primera, con la sola luz natural de la razón. ¿Por qué se dice que es una ciencia? Porque ya que es un conocimiento cierto por las causas. Cuando hablamos de lo que es la sola luz natural de la razón, es porque es una ciencia deductiva. Porque los razonamientos parten de la intuición, de hablar de lo que es la intuición eidética, hablar de recordar. Y por esa razón es natural, porque a diferencia de la teología, la filosofía no se ayuda de la fe. Estos son los aspectos importantes en relación al tema de la filosofía y sus características. Gracias por su atención, muchachos. Nos vemos en la próxima.